El equipo 4 está conformado por los integrantes Brisa Zenet, Adrián Alejandro, Luna Cecilia, Gustavo Alejandro, Ángel Isaac, Fátima Sofía, Jessica Maite y por último Fátima Valdés. Hemos elegido este tema porque nos interesa saber qué es la mecánica y qué es lo que estudia el movimiento, cómo lo estudia. La mecánica es definida como una ciencia física que se encarga de estudiar las condiciones de reposo y movimientos de los cuerpos que se encuentran bajo la acción de fuerzas. La mecánica elemental está dividida en dos áreas: la estática, que se encarga de estudiar los cuerpos en equilibrio, y la dinámica, encargada de los cuerpos en movimiento. La mecánica es la rama de la física cinemática, que es el estudio de los tipos de movimiento de los cuerpos, su representación matemática y su análisis gráfico, y la dinámica, que se encarga en analizar las causantes que producen el movimiento y sus cambios. La historia de la cinemática es de Galileo. Hizo un famoso estudio sobre el movimiento de caída libre y las esferas en planos inclinados, a fin de comprender aspectos del movimiento relevantes en su tiempo, como el movimiento de los planetas y de las balas de cañón. El estudio, realizado por evangelistas, fue configurado lo que se conociera como geometría del movimiento. El nacimiento de la cinemática moderna tiene lugar en la Pierre de Barigonia. En enero de 1700 antes, la Academia Real de las Ciencias en París fue cuando se definió la noción de la aceleración y se demostró cómo es posible deducirla, que es la velocidad instantánea, con la ayuda del simple procedimiento del cálculo diferencial. En la segunda mitad del siglo XIX se produjeron más contribuciones y continuaron con el enunciado de la ley fundamental del centro instantáneo de rotación en el movimiento plano de Daniel. La ciencia, la cinemática fue creada por André-Marie Ampère, quien delimitó el contenido de cinemática. Ha continuado su desarrollo hasta adquirir una estructura científica de naturaleza propia, con la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein en 1905. Se inició una nueva etapa, la cinemática relativista, donde el tiempo y el espacio no son absolutos, y si lo es, la velocidad de la luz. Los elementos básicos de la cinemática son espacio, tiempo y móvil. En la mecánica clásica se admite la existencia de un espacio absoluto, es decir, un espacio anterior a todos los objetos de la materia, independientes de la existencia que están. Este espacio es el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos, y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones del mismo. El espacio físico se representa en la mecánica clásica mediante un espacio puntual, el lúcido. Tiene tres movimientos la cinemática. Dichos movimientos son: Movimiento en una dimensión, caída libre, movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Tiro vertical, movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Movimiento en dos dimensiones, tiro horizontal, es un movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal y otro vertical. Tiro parabólico. Consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la horizontal a una determinada velocidad. Tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical. Primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el último nivel desde donde se lanzó u otro nivel diferente. Otros métodos cinemáticos. Movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constantes. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante.
Movimiento circular. Se basa en un eje de giro y radio CTE. La trayectoria será una circunferencia. Si la velocidad de giro es CTE, se produce un movimiento circular con radio fijo y velocidad angular. Movimiento armónico simple. Es un movimiento en el que un cuerpo oscila a un lado y a otro de una posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Movimiento circular uniforme. Se caracteriza por tener una velocidad angular constante, por lo que la aceleración angular es nula. La velocidad lineal de la partícula no varía en módulo, pero sí en dirección. La aceleración tangencial es nula, pero existe la aceleración centrípeta, que es la aceleración normal, la causante del cambio de dirección. Historia de la dinámica. El descubridor de esta dinámica fue Isaac Newton, con sus 3 leyes de movimiento. Dinámica de sistemas mecánicos. En física existen dos tipos importantes de sistemas físicos, los sistemas finitos de partículas y los campos. Dinámica de la partícula. Es una parte de la mecánica newtoniana en la que los sistemas se analizan como sistemas de partículas puntuales y que se ejercen fuerzas instantáneas a distancia. Dinámica del sólido rígido. Es aquella que estudia el movimiento y equilibrio de sólidos materiales ignorando sus deformaciones. Dinámica de medios continuos y teoría de campos. Son las entidades de los medios continuos, sólidos, deformables y fluidos, o los campos, que son gravitatorios, electromagnéticos, etc., que no pueden ser descritos mediante un número finito de coordenadas que caractericen el estado del sistema. Dinámica del movimiento circular uniforme. Es la aceleración del valor constante y dirigida hacia el centro de la circunferencia que se describe. Esta dinámica hace énfasis a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece la relación entre la fuerza y el movimiento. En ella se establece que si un cuerpo de masa m se aplica una fuerza F, este cuerpo adquiere una aceleración a que es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esta ley se sintetiza en la siguiente fórmula: F es igual a ma. Las tareas que se deben ejecutar durante la investigación documental. Pues una de las tareas es leer detenidamente, puesto que para realizar esta investigación documental tuvimos que leer el libro, leer información confiable en Internet y prestar mucha atención a cada parte del libro. Otra de las tareas es ponerse de acuerdo con el equipo, repartirse lo que cada quien debe de investigar, puesto que para eso son los equipos, para ayudarse mutuamente. Una última tarea es checar si la información proviene de fuentes confiables, puesto que a veces hay páginas de Internet que contienen información falsa. Conclusión. Lo que aprendimos en este trabajo es conocer más sobre la física, saber lo que es la cinemática y la dinámica, sobre las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general, y estas son la cinemática y la dinámica. Para nosotros es importante entender la física y relacionarla con la vida cotidiana, pues en nuestra vida existen muchos tipos de movimientos, ya sean parabólicos, horizontales, movimiento en una dimensión e incluso movimientos en 2 dimensiones, movimientos dinámicos y movimientos cinemáticos. Puede que las definiciones de la cinemática y la dinámica se abordaron en segundo semestre, pero en este semestre no solo se recordaron, sino que se pusieron en práctica y así se entendieron de una manera fácil y correcta. En este trabajo entendimos más sobre la tercera ley de Newton, sobre el cómo se calcula la fuerza, la masa y la aceleración, pues se calcula por varias etapas y aunque cada una se calcule de manera distinta, la que nos une es la tercera ley de Newton, pues creemos que poner en práctica dicha ley es más fácil que estudiarla, pues haciendo más cosas en práctica se aprenden y se entienden mejor. Supimos entender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento circular y el movimiento circular uniforme. Entendimos en qué consisten y cómo se pueden aplicar alrededor de nuestra vida. Otro punto importante que aprendimos es sobre la historia de la cinemática y de la dinámica, los elementos básicos de ambas cosas y sobre todo en qué se caracterizan y la manera en que se lleven a cabo en nuestra vida cotidiana. Para finalizar este trabajo, podríamos concluir en que el tener estos conocimientos es muy importante. En cierto modo son las bases en las que hay que tener en la física y podrían ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Ficha bibliográfica. Óscar Cruz Elizondo, Jesús Fernando Garza González, Hilda Patricia Luna Olvera, María Lemia Manrique Garza, 2019. La mecánica y el entorno Monterrey, Nuevo León, México, Hugo Rivera Oliver.
Fichas de internet. https://cites.google.com/site/ultrafísica/índice-de-contenido/dinámica-física. https://es.slideshare.net/Roberto Rivera 59/apuntes-de cinemecánica *text igual historia porcentaje 20 de porcentaje 20 la porcentaje 20 cinem porcentaje C3 porcentaje 81 tica porcentaje 3A Asia estudio porcentaje 20 de porcentaje 20 la porcentaje 20 cicloide porcentaje 20 realizado. https://www.jumpu.com/es/document/read/622-854-76/la-ciencia-del-movimiento.